un equipo para servirle a Dios. Vamos a continuar. Nosotros, recuerden que estamos con el libro número 1 de un nuevo estilo de vida, de perdón y de arrepentimiento, ¿verdad? Vimos el perdón, el arrepentimiento, los estudios de comunión íntima con Dios, que empezamos con la Biblia, el ayuno, y vamos a continuar hoy con el estudio de la oración, que aparece en el primer libro, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo que es la oración según lo que el Espíritu Santo me ha dado, ¿no? Entonces, fíjense que este es un tema donde nosotros no vamos a contabilizar el tiempo que oramos, porque muchas veces cuando se habla de la oración, pensamos que vamos a estar diciendo, bueno, yo no oro tanto tiempo, fulano ora 6 horas, o sea, no se trata de la cantidad de tiempo que oramos, sino de la calidad de la oración. Nosotros vamos a aprender una vez más cómo vamos a orar y qué es la oración. La oración es una disciplina espiritual fundamental para tener una relación íntima con Dios. Recuerden que los estudios de relación íntima con Dios son Biblia, oración, ayuno, cómo conocer la voluntad de Dios y cómo consultar a Dios. Son los estudios que nos estrechan nuestra relación con el Señor, y uno de ellos es la oración, que es el que estamos viendo ahorita, ¿no? Todo cristiano que quiere madurar y ser sano y servir a Dios con libertad debe tener un estilo de vida de oración. No se trata de orar cuando tengamos problemas o dificultades, sino que la oración es un estilo de vida en cada creyente. No es esporádicamente, sino es una manera de vivir. Ya nosotros no vivimos conforme al mundo, sino que vamos a vivir conforme a la palabra de Dios, y esto hace un estilo de vida nuevo para cada uno de nosotros. Con este estudio nosotros debemos ser como niños, porque muchas veces decimos, por ejemplo, el estudio pasado que dimos, alguien me dijo, no, el ayuno no me llama la atención. Y mire cuántas cosas aprendimos, ¿verdad? Porque si nosotros no venimos a la oración, al estudio con un corazón y una mente como la de un niño, como dice el Señor en su palabra, entonces no vamos a recibir nada. Si pensamos que ya lo sabemos, que ya hemos aprendido todo, que orar, ya yo sé orar, pues yo oro 3 y 4 horas en el día. Entonces no estamos como los niños, con el corazón como los niños. ¿Cómo son los niños? Los niños ven una película. ¿Cuántas veces ven una película? La repiten y la repiten y la repiten, y se ríen de lo mismo igualito como si lo estuvieran viendo la primera vez. Captan las cosas igualito como si lo estuvieran viendo la primera vez. Y yo lo veo, por ejemplo, con mis nietos, que ellos decían, pon el arca de Noé, pon el arca de Noé. Y cuando venían 2 escenas que a ellos les gustaban mucho, se carcajeaban como que era la primera vez que la veían. ¿Por qué? Porque el niño tiene un corazón abierto al aprendizaje, y que en esa repetición ellos disfrutan, que esa es la clave. No decimos, no, pero eso ya yo lo vi. No, vamos a disfrutar, porque en esa repetición, en el caso que sea repetitivo para ustedes, en esa repetición puede haber revelación del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es la oración? Entonces vamos a preparar nuestro corazón abierto para el Señor como niños. Señor, hoy voy a aprender algo nuevo. Amén. Amén. Ajá. Porque si de repente no sale de mi boca, el Espíritu Santo lo pone en su corazón, entonces ustedes me lo dan a mí. Amén. ¿Qué es la oración? Es la manera de comunicarnos con Dios. Es un tiempo especial donde nosotros podemos, lo voy a decir despacito para los que están anotando, podemos agradecer, adorar, podemos alabar, podemos bendecir, interceder, hacer peticiones, podemos inquirir delante del Señor, pedir revelación, clamar, derramar nuestro corazón delante del Señor, podemos confesar nuestros pecados, arrepentirnos, perdonar, buscar su presencia, ser sanos y ser libres para la gloria de Dios. Entonces muchas veces decimos, bueno, pero
voy a orar, pero ¿qué hago en la oración? ¿Qué digo? Miren toda la lista que les he dado. Entonces poquito a poco vamos a ir desglosando todo esto que yo he dicho. Porque podemos perdonar y arrepentirnos, buscar su presencia para ser sanos y libres. Recordemos que en Mateo 15:13 dice que el Señor desarraiga lo que su Padre no plantó y que somos salvos por la fe en la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo. Somos salvos mediante la fe en la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Segunda de Tesalonicenses 2:13, ¿no? Que lo dijo Michelle esta mañana, y es un texto muy importante, muy claro. Es una disciplina, y sabemos que toda disciplina necesita tiempo, ¿verdad? Necesita tiempo y dedicación, tiempo y decisión. Y tenemos que tomar en cuenta que ninguna disciplina es agradable a la carne. Por eso nosotros tenemos que tomar la decisión: tengo que orar, voy a orar, porque no va a venir espontáneamente, tenemos que decidir, y eso depende de nuestra relación con el Señor. Fíjense que en lo natural, una buena comunicación de un niño con sus padres, uno sabe cuando un padre cuida a su niño o cuando el niño tiene comunicación con sus padres y sus padres con el niño. ¿Por qué? Porque el niño es inteligente, comprensivo, sensible y amoroso. Eso es en lo natural. En la vida espiritual, si nosotros establecemos un estilo de vida de comunión y de relación con Dios, con nuestro Padre, como nuestro Padre Celestial, nuestra vida será enriquecida espiritualmente y emocionalmente. Nosotros creceremos, vamos a crecer en amor, y vamos a crecer en conocimiento, y vamos a crecer en profundidad de la palabra, y vamos a dar fruto. ¿Por qué? Porque tenemos una relación personal con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo establecemos esa relación personal con nuestro Padre Celestial? A través de Jesucristo, que ya lo hemos dicho, recibiendo a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, y estableciendo esa comunicación con nuestro Padre, que es importante, que es para lo que el Señor hizo el sacrificio en la cruz del Calvario, para establecer ese puente entre el Padre y nosotros. Jesucristo fue el puente, el sacrificio de Él fue el puente. Muchas veces no tenemos, ¿verdad?, esa comunicación con los padres, y esto estorba para nuestra relación con Dios. Yo no sé si se acuerdan de los tanques que yo hablé en el tema del perdón. Pero si nosotros vemos que nos cuesta orar, que orar no es un placer, que nos cuesta apartar un tiempo para orar, que tardamos poco tiempo orando, que la oración no es un estilo de vida en nuestra vida, entonces nosotros tenemos que sanar nuestra relación paternal, porque posiblemente nuestros padres no establecieron esa comunicación con nosotros de tal manera que tuviéramos esa confianza de ir a Él, y esa es una de las causas por las cuales no oramos, ¿verdad? Porque no tenemos esa comunicación paternal, terrenal. Entonces todo lo que nosotros percibimos y recibimos de nuestros padres lo vamos a trasladar a la vida espiritual. Entonces aquí hay una primera tarea, ¿verdad? Anoten ahí en sus cuadernos qué tipo de comunicación tuvo usted con su papá y con su mamá, si tenía libertad de preguntarle, si no le tenía miedo, ¿verdad? Si eran unos padres castigadores, porque esto marca mucho la relación con nuestro Padre Celestial, la comunicación, la comunión y por supuesto la oración. Entonces allí va a haber un corte. A medida que vamos siendo sanos, nosotros tenemos más libertad con el Señor. Vamos a disfrutar más el tiempo de oración. Amén. Orar es la oportunidad de estrechar lazos de amor y de amistad con el Señor, ¿verdad? Y nos hace conscientes de la necesidad de Dios. Fíjense que el ser humano, todo ser humano fue hecho con una necesidad de Dios.
cuando no le han predicado al Señor, entonces busca ídolos, busca algo en quien creer o se va a los vicios. ¿Por qué? Porque tiene un vacío que tiene que llenar. Entonces es necesario que nosotros seamos sanos y libres en esto para que el corazón de nosotros esté lleno, se pueda llenar del Señor y sacar de nuestro corazón lo que es idolatría, lo que son vicios, lo que son afectos que están primero que Dios. Entonces vamos a poner al Señor en primer lugar. También vamos a hacer la diferencia que es rezar. Porque muchas veces la gente que cuando vamos a discipular, la gente dice, yo rezo, sí, pero es que yo rezo, pero rezar es distinto. Porque rezar es repetir una oración hecha por otra persona. Muchas veces la escriben, la repiten y se la aprenden. Y la diferencia de orar es hablar con Dios de una manera natural. Para poder hablar con Dios de una manera natural, tenemos que ser sanos y libres de nuestra relación con nuestros padres. Amén. Fíjense que el orar nosotros podemos verlo de una manera natural, ¿no? Cuando nosotros hablamos espontáneamente con una persona, eso sale espontáneo, fácil. O sea, nosotros no tenemos que planificar nada para hablar con una persona querida, con una persona a la que le tenemos afecto, porque tenemos comunicación con esa persona. Si nosotros no tenemos esa fluidez con esa persona, entonces la comunicación no se da. Por eso es que es importante que nosotros sanemos para tener una fluidez con el Señor en la oración. Debemos ser sinceros con el Señor cuando vamos a orar y no tener vanas repeticiones. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy normal, ¿verdad? Los novios, ellos no tienen que planificar nada, sino que hablan y hablan y hablan y pasan mucho tiempo hablando juntos todo el tiempo, porque fluye aquello, porque fluye por el amor. ¿Por qué? Porque no tiene ningún estorbo. Si nosotros no tenemos esto con el Señor, es porque nos falta enamoramiento con el Señor y nos falta establecer esa relación con el Señor de manera limpia y sana. Necesitamos sanidad, porque debemos orar al Señor en cualquier momento, en cualquier lugar, de una manera espontánea. Debemos ser libres para orar del misticismo. ¿Qué es el misticismo? Estamos diciendo que es una manera natural. Ahora, el misticismo promueve una actitud contemplativa. El otro día hablaba yo con una persona de la religión popular, y entonces ella decía, no, porque es que hay que llegar a un estado contemplativo. Y yo dije, no, eso es misticismo. El misticismo es querer buscar experiencias sobrenaturales, ¿verdad? Sobrenaturales, y hay mucha diferencia en el cristianismo, porque en el cristianismo nosotros buscamos es la relación espontánea con el Señor. Y el misticismo se ponen estáticos, toman una pose, se ponen una actitud. Eso es misticismo, eso no es lo que el Señor quiere, porque con el Señor es una relación personal. ¿Okay? El místico busca experiencias espirituales, el cristiano busca la presencia y el rostro de Dios. Esa es la diferencia. ¿Okay? Ajá. La oración es el combustible para poder dar a Dios, para que el poder de Dios se mueva sobre la tierra. Sin la oración Dios no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque en el principio, que ya lo dije en otra oportunidad, en el principio el Señor le entregó la tierra al hombre, Adán y Eva, para que la gobernara y la sojuzgara. Y después Adán peca, ¿verdad? Y le entrega la tierra al enemigo. Entonces ahora viene Jesucristo a rescatarla con su sangre preciosa, con su poder, y nosotros, como iglesia que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos que orar para rescatar todo lo que está en la tierra
delante del Señor a través de la oración. Nada sucede si nosotros no oramos. Todo lo que nosotros querramos que suceda en la tierra, bueno, tenemos que orar, porque si no, nosotros tenemos el poder. ¿Cuántos creen que somos nosotros los que tenemos el poder? Amén. Vamos a ver una introducción bíblica en la oración. Vamos a leer Lucas del 11 al 1 al 14. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñame a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, y así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, también en Mateo 6:5 está la parte del motivo, ¿verdad? Que dice que no oremos para que seamos vistos, porque entonces ahí está el motivo y la actitud que nosotros debemos tener. Si nosotros oramos para ser vistos, dice en Mateo 6:5 que ya tenemos la recompensa. Entonces vamos a ver los puntos que están aquí en Lucas 11 del 1 al 4. Primero, ser vistos. Este está en Mateo. Ya tenemos nuestra recompensa, ya nuestra oración o nuestro estilo de vida de comunión con Dios ya no es para ser vistos, sino para tener una relación y una comunión con el Señor. Después dice que a puertas cerradas. El tiempo de oración es secreto y personal. Todo el mundo podemos orar en grupo, ¿verdad? Pero todo el mundo tiene su tiempo de oración con el Señor, secreto y personal. Las parejas pueden orar juntos, pero cada persona, cada una de las parejas debe orar a solas, porque la salvación y la relación es individual. Podemos orar en familia, pero debemos orar cada quien solo para ver lo que el Señor nos habla y nos dice. No debemos usar vanas repeticiones, porque esto se convierte en un rezo. Es una conversación espontánea, fluida, hablarle al Señor como le hablamos a un amigo, como le hablamos a un padre bueno. Es de esa manera como debemos orar. El Señor sabe toda nuestra necesidad, solo que le demostramos cuando nosotros oramos. Fíjense que a veces dice la gente: pero si el Señor sabe todas nuestras necesidades, ¿para qué vamos a orar? Porque la Biblia dice que la sabe. Porque al Señor le interesa que nosotros mostremos nuestra dependencia de Él. Y es necesario, porque el Señor no dice las cosas por decirlas, siempre hay un porqué mucho más profundo. Fíjense que los psiquiatras y los psicólogos, cuando una persona va a un psiquiatra, a un psicólogo, hacen lo que llaman catarsis, que es expresar todo lo que tú tienes por dentro. Y entonces le hacen hablar, ¿verdad? Le hacen hablar y decirle, a lo mejor el psiquiatra ya sabe por la actitud de la persona el rollo que trae, pero le hace que lo diga. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros saquemos de nuestro corazón lo que tenemos. Entonces una necesidad terapéutica que tenemos de orar, que el Señor necesita que oremos para que seamos libres y saquemos todo lo que tenemos adentro. Él lo sabe, pero nosotros necesitamos hacer catarsis, ¿ok? Por eso dice que debemos orar en grupo y a solas. Uno en grupo ora de manera diferente, pero a solas es donde derramamos nuestro corazón y somos, como dice una canción de Jesús Adrián Romero, que somos tal cual somos. Eso lo necesitamos, donde le decimos: Señor, no puedo con esto, ¿verdad? En público oramos: bueno, Señor, tenemos el poder tuyo, ayúdanos, Señor, a seguir adelante, porque vamos a estar en victoria. Pero en la presencia del Señor nos derretimos y somos sinceros. Así dice esa canción, y es verdad, ¿no? En la presencia del Señor nosotros podemos pedir, porque Él merece, fíjense, nosotros
no debemos entrar a la presencia del Señor directamente a pedir. Fíjense que la oración del Padre Nuestro dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué pasa? Que nosotros hemos asociado la oración con pedir. Dice, vamos a orar, y todo el mundo se faja a pedir. Empieza, Señor, esto. Y la instrucción que nos dio el Señor es que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero debemos entrar con reverencia, con adoración, con exaltación a su nombre, exaltar su nombre de tal manera que podamos deleitarnos en el Dios Todopoderoso primero, antes de entrar en las peticiones. ¿Ok? Entonces es como una honra al Padre Celestial que nosotros le exaltemos antes de entrar a pedir. Y póngase atención para que vea que decimos vamos a orar, y entonces Padre nuestro, mira, te pedimos tal y tal y tal cosa, y pasamos por alto el santificar su nombre, que ya no lo vamos a hacer más, ¿verdad que no? Yo una vez que oí esto, yo dije, wow, ¿verdad? Es como que si yo tengo una amistad con una persona y solo la busco para pedirle. Es una relación que no va a llegar a un buen término, ¿no? También debemos pedir, venga tu reino. Debemos estar conscientes que somos los encargados de traer el reino de Dios a la tierra. Esta mañana hablamos del reino de Dios. Primero trabajamos con nuestra vida espiritual para que podamos traer el reino de Dios a nuestra vida y a las personas que nos rodean. En oración nosotros tenemos que clamar y orar para que el reino de Dios venga a nuestro corazón y al de cada situación, de la casa, del hogar, de la iglesia, del país, de cada persona. Venga el reino de Dios, venga tu reino. También en esta oración dice, cuando el Señor nos instruyó, dice que es importante pedir que se haga su voluntad. Esto es clave para nosotros orar, porque muchas veces pedimos por nuestros deseos, por nuestro interés, por nuestras inclinaciones, o estamos tan desesperados que se solucione el problema, que entonces nosotros nos olvidamos de decir, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tenemos el ejemplo del Señor Jesús cuando fue a la cruz, que era la muerte de cruz, y el Señor le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces nosotros debemos tener presente siempre que debemos orar que se haga la voluntad de Dios. Señor, yo quiero mucho esto, pero si es tu voluntad, no lo quiero ya. ¿Ok? Eso es importante para no conseguirnos con voluntades permisivas, que lo vamos a ver más adelante. Dice también el pan que debemos, dice que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan que nosotros debemos pedir es el pan espiritual. No tanto el físico, porque si tenemos del espiritual, pues el físico viene como añadidura, como dice la palabra, que buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. También en esta oración donde el Señor nos enseña a orar, porque fíjense que los discípulos, ellos veían que Jesús se apartaba solo con su Padre Celestial, y cuando venía con poder, a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos. Entonces ellos le dijeron, Señor, enséñanos a orar, y por eso les habló de esta manera. No es para que repitamos esta oración, sino para que hagamos todas las cosas que dice esta porción de la palabra. Perdona nuestras ofensas. El arrepentimiento y el perdón, pues, debe ser un estilo de vida, que ya hemos hablado de esto. Si nosotros vamos a orar, nosotros debemos perdonar y arrepentirnos. Como decía Michelle esta mañana en el mensaje, si tenemos comunión con Dios, el Espíritu Santo nos va a redarguir inmediatamente si tenemos algo contra una persona o tenemos algún pecado de que arrepentirnos. No sé si les pasa, a mí me pasa que yo voy a orar inmediatamente, si no me recuerda, tienes que perdonar esto, tienes que arrepentirte de esto, para poder orar. Y que mis oraciones pues pasen del techo. Y líbranos del mal.
¿De qué mal nos va a librar el Señor? Del orgullo, de la soberbia, de la rebelión. Que el Señor nos libre de estos pecados, aunque todos los pecados son iguales delante de Dios, pero estos pecados nos estorban muchísimo para la oración. Se ponen los cielos de bronce cuando hay mucho orgullo, mucha soberbia y mucha rebelión. Entonces debemos orar: Señor, líbranos del mal. Y por último dice esta oración, reconocer el poder y el reino de Dios, la gloria de Dios. Toda gloria y toda honra le pertenece a Él. Si nosotros oramos así como el Señor nos enseñó, pues vamos a ver la gloria de Dios y tenemos que postrarnos y decirle: Señor, toda gloria y toda honra es tuya, porque va a ser oída nuestra oración. Amén. A veces, muchas veces queremos copiar cómo oran otras personas, pero el Señor quiere que tú ores como tú eres, ¿verdad? Como tú eres, como no podemos tener el ejemplo, pero el mayor ejemplo lo tenemos en la palabra de Dios. Entonces el Señor quiere que seamos originales. La oración es personal e íntima para desarrollar en nosotros su plan especial y único que tiene para con nosotros. Nadie es igual a otro. Usted no diga: ay, es que yo no oro tan bonito como fulana de tal, es que yo no oro así, es que yo no oro tan largo. Como usted ore, y si usted tiene una relación personal con el Señor, esa oración va a llegar a la presencia del Señor, porque el Señor lo que quiere es un plan específico para tu vida y para la mía. Entonces, y eso también se establece en la oración. Amén. ¿Cómo se aprende a orar? Ejerciéndolo. Orando, ¿ok? Orando. La lectura de la palabra nos enseña cómo orar. Por aquí más adelante tengo, se lo voy a decir ahorita, podemos tener una tarea. Nosotros podemos, cuando estemos leyendo la Biblia, marcar o anotar en las oraciones bíblicas para que nosotros veamos cómo oraban esos hombres de Dios. Si nosotros podemos ver las oraciones de Pablo, que más adelante lo vamos a ver, no eran oraciones pidiendo cosas materiales, sino pidiendo las espirituales. Esta mañana creo que se leyó una en Efesios, aquí. Ok, entonces vamos a analizar lo que se hace en la oración. Y lo primero que vamos a analizar es adorar, la adoración. ¿Qué es la adoración? Esta mañana tuvimos un vivo ejemplo de lo que es la adoración. Cuando nosotros nos conectamos con el Señor, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra boca estamos adorando. Es exaltar el nombre de Dios y reconocer todas sus maravillas, reconocer su creación, reconocer todo lo que ha hecho, ¿verdad? Para nosotros obedecer su palabra por amor. Una vez yo fui a un concierto de Marcos Witt y me impactó muchísimo, que no se me olvidó, que antes de empezar el concierto empezaron a salir palabras de exaltación al Señor. Eres fiel, excelso, Rey de Reyes, príncipe, el príncipe de verdad, el Rey de Reyes, el Señor de la palabra. O sea, cantidad de expresiones de lo que es el Señor para nosotros y de lo que dice la palabra. Si usted hace una tarea, ¿verdad? Que esto lo puede hacer como tarea, y ponga frases de exaltación al Señor. Eres el príncipe, ¿verdad? Eres el príncipe de paz, Rey de Reyes, Señor de Señores, eres fiel. Dígalo, dígale algo al Señor ahorita, dígale. Sublime, ¿verdad? Haga una tarea y escríbalo. Santo, santo, amoroso, poderoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Haga esa tarea, ponga en un cuaderno, y no la tiene que hacer de una vez, sino que tiene una hojita aparte y todos los días va anotando una expresión de exaltación a Dios, que eso es adoración, ¿ok? Es reconocer que Él todo lo puede y que para Él no hay nada imposible, ¿verdad? Nosotros desarrollamos la fe y somos libres de toda incredulidad cuando adoramos, cuando le decimos: Señor, tú todo lo puedes, yo creo que tú lo puedes hacer.
nos sentamos a orar y empezamos a pedir. Si nosotros adoramos, se está cumpliendo en nosotros el Salmos 37:4 que dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Si nosotros en nuestra casa nos deleitamos, así como nos deleitamos en la mañana, aquí en la adoración, en ese tiempo de adoración, el Señor se va a encargar de las peticiones de nosotros. Fíjense que yo cuando repasaba el tema, yo decía, oye, si nosotros, cada uno en su hogar, levantara un altar de adoración, que dedicáramos 15 minutos a adorar, ¿verdad? O que en las plazas se usan mucho para manifestar, pero que en las plazas se reunieran cristianos solo a adorar, a cantar. Yo creo que el país cambiaría, porque la adoración quebranta las potestades en los cielos. ¿Ok? Fíjense, en la congregación, la adoración, todo creyente debe esforzarse por llegar temprano para recibir la adoración y disfrutar de ese tiempo, para recibir cobertura y para recibir esa bendición que porque la adoración, cuando usted la hace solo en su casa, es diferente a la adoración en congregación. Fíjense que la Biblia dice en el Salmo 133 que dice: cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Quiere decir que la adoración en la mañana, en la iglesia, en conjunto, trae una bendición especial. ¿Y sabe cuál es esa bendición? Porque el Señor dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre y que lleguemos temprano. A mí me gusta llegar temprano. A veces no agarro la cola de mi hija porque ya llegó un poquito tarde. Y bueno, a mí me gusta llegar temprano cuando empiezan a leer la palabra, porque yo quiero disfrutar de todo el tiempo de adoración. ¿Y sabe por qué el Señor pone esto en el Salmo? Que es una bendición, porque cargamos las pilas. ¿Verdad que sí? Cargamos las pilas en el Señor, para decirlo de una manera coloquial. Dice que recibimos bendición y vida eterna, y lo simboliza que es que como baja por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras, Él nos cubre con la adoración. No se imaginan, o a lo mejor no saben, pero hay muchas personas que no se imaginan lo hermoso para el Señor y lo beneficioso para nosotros venir a primera hora, antes de que empiece la adoración, para tomar todo ese tiempo. Porque en una oportunidad yo vine pues a la iglesia y cuando estábamos en la adoración, el Señor me mostró un velo que cubría toda la iglesia, y ese velo descendía con la adoración. Esos velos que se mueven así porque son de tela suavecita, ese velo descendía sobre la congregación, y eso es lo que sucede cuando nosotros venimos obedientemente a adorar. El Señor nos llena de bendición y vida eterna. O sea, es importante nosotros, y no distraernos, hermano, porque muchas veces cantamos y entonces estamos pendientes, ay, que no saqué la ropa de la lavadora, no saqué para el almuerzo. Entonces, no distraernos. Vamos a, mira cómo se ríen, ¿saben qué es verdad? Yo, wow, desde la puerta abierta. Ahí la mente no está concentrada en la adoración. Vamos a no distraernos. A mí me gusta sentarme adelante, porque me distraigo menos. Los puestos de atrás, la gente se distrae viendo, y para el Señor vamos a dedicarle esa hora de adoración. Usted no se imagina cuántas barreras se rompen en esa hora de adoración que estamos juntos, donde estamos unánimes y un mismo sentir. En una oportunidad estábamos adorando, y fíjense que el Señor, el Espíritu Santo, se movió de tal manera que no permitió prédica, sino que, ¿se acuerdan? Y no que continuáramos adorando. ¿Por qué? Porque en el país se estaba desarrollando una idolatría tan grande
que el Espíritu Santo dijo: adoren, adoren, adoren. Y en esa oportunidad, para que vean lo que sucede cuando adoramos juntos y unánime, yo vi una visión que esa adoración abría un hueco en los cielos. Y por ese boquete que yo vi, bajaban ángeles que cubrían todos los dos extremos de Venezuela. Entonces es importante estar unánime, que no nos distraigamos, que concentremos nuestro corazón, nuestras manos, nuestras mentes en adorarle, y que nos corramos hacia adelante para que no nos distraigamos. Llenemos las bancas. Estas bancas de aquí adelante nadie las quiere. Una vez escuchamos antes. ¿Ah? Sí, entonces es importante esa hora de adoración. Y cuando yo estaba repasando el estudio, veía el Salmo 136, yo dije, 33, dije: Señor, entonces nos cargamos las pilas. Uno lo vive, pero no lo había teorizado así, ¿verdad? Que uno cae, entonces uno no puede dejarlo. Y por eso dice la Biblia: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero muchas veces hay personas que vienen y no se congregan. ¿Cómo es eso? Bueno, que vienen distraídos, vienen viendo qué pasa en la calle, no ponen atención, no, están pero no están. Exacto, están de cuerpo presente, pero espiritualmente están ausentes. Entonces, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Vamos a venir y a congregarnos a la vez. Amén. Aleida se está riendo. Sí, y es muy fácil distraernos, muy fácil, muy fácil. Otra cosa que debemos decir cuando empezamos a adorar: nos empiezan a venir pensamientos que si la llave la dejamos donde no es, no montamos las carabotas, no sacamos el almuerzo, que mañana tengo una cita. Vamos a decirle: Señor, en el nombre de Jesús, aquieta mis pensamientos. Y sometemos nuestros pensamientos a la voluntad de Dios para que nosotros podamos adorar. Porque vienen los pensamientos porque al enemigo no le interesa que adoremos. No le interesa que nos durmamos, le interesa que estemos viendo quién pasa, quién llegó, quién no llegó, que volteemos para atrás. Y esa hora vamos a dedicársela al Señor. ¿Amén? ¿Están aquí? Amén. Ok. Vamos a ver por qué no adoramos. ¿Ok? Nosotros muchas veces no adoramos porque tenemos áreas de las cuales nosotros no nos hemos arrepentido, ¿verdad? A veces, muchas veces hemos sido rebeldes, hemos practicado ocultismo o hechicería y lo dejamos de practicar esas cosas porque venimos a los pies del Señor, pero no nos hemos arrepentido. Y al no arrepentirnos, entonces tenemos puertas abiertas y empezamos a sentir flojera, pereza de adorar, nos distraemos. No es difícil concentrar nuestra adoración en el Señor. También cuando venimos, esto es para cuando estemos discipulando, cuando venimos de doctrinas falsas, tenemos que no solamente dejar esa doctrina, sino procesarla, trabajarla con el perdón, el arrepentimiento y en el temor de Dios. Cuando hemos tenido otras filosofías, las filosofías orientales, yoga, etcétera, etcétera, todas esas cosas, todo eso nos impide adorar. ¿Ok? Entonces, por ahí tenemos una tarea. Si nosotros, hemos dicho esto en otras áreas, pero si nosotros vemos que no podemos adorar, que nos cuesta exaltar el nombre de Dios, que nos cuesta concentrarnos en la adoración, entonces debe haber algo. Y también el rechazo, el temor nos impide adorar. Cuando nosotros somos rechazados, no nos sentimos amados, entonces trasládense a los tanquecitos, a los tanques que yo hablo en el primer libro. Cuando nosotros somos rechazados, no nos sentimos tan valiosos, no podemos recibir el amor de Dios y por lo tanto tenemos como cierta apatía para adorar. También el temor nos impide adorar. ¿Por qué nos impide adorar el temor? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Si yo temo, si yo tengo temor, entonces no estoy viviendo en el perfecto amor de Dios y eso me impide la adoración. ¿Okay? Por lo tanto, para que nosotros tengamos una adoración
espontánea, fluida, donde nos deleitemos con el Señor, entonces es importante que nosotros salgamos, nos arrepintamos de toda hechicería, filosofía que hayamos estudiado, comunismo, otras doctrinas, rechazo, temor, que seamos sanos en eso. Por eso es importante la sanidad. A medida que usted va sanando, entonces la adoración va a ser más fluida y más espontánea, ¿ok? Y la vamos a disfrutar más y el Señor va a disfrutar su adoración. Otro punto que nos impide adorar. Vamos a ver, otro punto, estamos en el punto que nos impide adorar. Otro punto que nos impide adorar es la falta de arrepentimiento que nosotros teníamos por la música que no alaba a Dios, la música mundana, ¿verdad? La música que no exalta a Dios. Todos nosotros venimos del mundo y teníamos música que nos gustaba, la bailábamos, música que evocaba emociones, sentimientos, ambiciones, carnalidad, y la dejamos, ¿verdad? La dejamos. Pero si no nos hemos arrepentido del deleite que sentíamos con esa música, entonces eso nos va a impedir tener una adoración genuina, ¿ok? Entonces, hay personas, cuando yo digo esto, no les gusta. No les gusta, pues, pero eso no tiene nada de malo. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que a medida que tú vas entrando en los caminos del Señor y vas adorando al Señor y te vas dedicando tu vida al Señor, ya lo que no es de Dios ya no te va a agradar. Y vas a entender que, pero eso no exalta a Dios, ¿verdad? Y que la música la adoración tiene un papel muy importante en nuestra alma y nuestro corazón. Porque, por ejemplo, cuando arriba de mi casa ponen música, o sea, fiesta, y de repente yo me levanto y estoy cantando una canción de esa que oí, y yo estaba durmiendo. Y yo dije, ¿pero qué es esto? ¿Y por qué yo estoy tarareando? ¿Por qué? Porque llega directo al alma. Entonces nosotros tenemos que limpiar nuestro espíritu, nuestra alma, de esas canciones que no exaltan a Dios. Y vamos a pasar nuestra adoración a Dios en ese sentido. Y les digo, esto hay gente que no le gusta, dice que de malo tiene la música. No, eso no es así. Muchísimo, muchísimo. Yo a veces, y cuando adoramos solo a Dios, podemos captar toda la basura que hay en esa otra área de la música que no es de Dios y que no adora a Dios. ¿Okay? Es una música sensual, una música que habla y te lleva puro a la sensualidad. ¿Okay? Entonces aquí hay otra tarea. Si no nos hemos arrepentido de esa música que nos gustaba, que la cantábamos, que nos deleitábamos, entonces vamos a trabajar con eso, con perdón y arrepentimiento, y a romper todo pacto de adoración que se hizo al enemigo, porque cuando nosotros cantamos esas canciones hay un pacto de adoración al enemigo. Una vez yo atendí a una muchacha y entonces, bueno, íbamos trabajando de a poquito, la atendía por teléfono, y un día ella me visitó y me dijo que estaba deprimida, pero como ya venía en un proceso, el Espíritu Santo me puso que le preguntara qué canciones oía ella antes de ser cristiana. Entonces me dijo esas canciones, de esas que parece que se meten una puñalada así, de Los Ángeles Negros, una cosa de esa, yo no lo escuché. Y entonces yo le digo, pero eso es lo que tú tienes. Me empezó a narrar todo lo que ella escuchaba, y todas eran esas canciones de dolor, ¿sí? De cortavena, que la llaman cortavena. Y yo digo, no, mira, arrepiéntete de eso y consagra tu boca a la adoración a Dios, y verás que esa depresión se te quita. Y lo hizo y se le quitó. Era eso lo que ella tenía. Entonces, no es cualquier cosa esto de la música que no es de Dios, ¿ok? Ok, ya dijimos esto. En la Biblia nosotros podemos ver cómo sale de un corazón de un creyente verdadero, cómo brota la adoración sincera con libertad. Muchas veces
una vez conocí una persona también que conocía mucho la Biblia, tenía mucho tiempo en los caminos del Señor, pero ella no adoraba. Yo a veces estaba en la iglesia y cerraba un ojo y yo decía, pero ¿por qué ella no adora? ¿Por qué no alza sus manos? No, ella miraba. Es porque hay ataduras de rechazo, de temor, de hechicería, de idolatrías. Entonces no podía adorar. Ella dice que ella cantaba en su casa, pero en la iglesia ella no adoraba. ¿Okay? Entonces, fíjense, nosotros podemos ver en la Biblia que en el corazón de un creyente verdadero brota una adoración sincera y espontánea. A medida que nos vamos limpiando y sacando todas esas cosas, nuestra adoración va a ser más espontánea y más sincera. Nosotros tenemos aquí el caso de María, Lucas 1:46 al 47, que dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1:46, 47. Y en Lucas 1:49, 50 dice: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Nosotros podemos buscar en la Biblia expresiones de adoración y copiarlas, ¿verdad? Copiarlas y deleitarnos en esa palabra. Y ya saben, me van a traer de tarea la semana que viene, van a traer los nombres del Señor. ¿Ok? ¿Saben ya la que les dije? Sí. Ok, van a traer esa tarea, eso es muy importante en adoración. Podemos adorar también cantando un cántico nuevo inspirado por el Espíritu Santo o cantar en lengua. A veces en la adoración aquí sale Nancy espontáneamente, le canta un canto de su corazón bajo la música, pero es inspirado por el Espíritu Santo lo que ella está sintiendo en su corazón. Nosotros podemos hacer así en nuestra intimidad con el Señor y cantarle, poner una música y cantarle, o agarrar la música de algún himno o coro que nos guste y cantarle según lo que tengamos en el corazón. ¿Ok? En Juan 4, 23, 24 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Fíjense que una de las cosas que Dios busca es las almas y adoradores, ¿verdad? Eso es lo que Dios busca. Y tenemos el caso de Natanael, que estaba adorando y el Señor lo escuchó. Ya más adelante lo vamos a ver. Y por eso él identificó que el Señor era el Mesías, el Hijo de Dios, porque él estaba adorando debajo del árbol. Entonces dice que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario para Dios. Dios tiene ángeles que le adoren, muchísimos, millones de ángeles que le adoren. Es necesario para nosotros. Recordemos que el Señor, cada vez que nos da un mandato, es porque Él tiene infinidad de bendiciones si nosotros obedecemos a ese mandato. Entonces dice, es necesario que le adoren. La adoración es necesaria para nosotros. ¿Ok? La adoración es rendir a Dios áreas de nuestra vida en arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, estamos adorando. Abraham rindió su hijo en adoración. Eso es un acto de adoración. ¿Por qué? Porque la obediencia es un acto de adoración. Adorar es poner la mirada en Dios y en lo que Él desea, no en nuestros deseos y nuestros problemas. Muchas veces nosotros hablamos de un problema en la mañana, en la tarde, en la noche, con los hermanos, por teléfono, en la iglesia. Hablamos con la persona, hablamos del problema y podemos decir, ya sabemos cuál es tu Dios. ¿Okay? Muchas veces exaltamos mucho un problema y lo ponemos más grande que el Señor. Estamos adorando ese problema.
y la adoración es para Dios. Cuando nosotros exaltamos a Dios, los problemas se bajan. Es fácil adorar cuando estamos bien, pero cuando tenemos un quebranto o una dificultad, una circunstancia difícil, nos cuesta un poquito, pero allí debemos adorar. Allí es cuando debemos adorar. Cuando yo estaba con mis hijos allá en Miami, yo estaba muy cansada y entonces ellos se tenían que ir para el hospital con la bebé y todo eso, y me quedaba con toda la casa y la niña, la otra gemelita, y tenía todo el trajín de la casa, pero habían días que yo amanecía, que yo no podía. Un día amanecí, yo decía, Dios mío, y ellos se iban porque le iban a hacer la operación a la niña, y entonces ella era mirándome así como, me voy, como para que yo le diera consuelo, pero yo no me atrevía a decirle lo cansada que yo estaba, ¿no? Y yo le decía, sí, todo va a salir bien, vamos a orar y esto, y entonces le daba ánimo y le daba fuerza, pero cuando ellos se fueron, yo le dije, Señor, no aguanto, estoy agotada, pero ¿sabes lo que voy a hacer, Señor? Te voy a adorar. Y empecé sin fuerzas a cantar y a cantar y a adorarle y a adorarle y a adorarle, y el cansancio se me quitó, fue un milagro de Dios. Entonces por eso el Señor dice, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Hay una necesidad para nosotros de adorar al Señor. No es que el Señor le gusta que le cante, porque tiene millones de ángeles que le cantan, pero le agrada que nosotros lo hagamos, y es necesario para nosotros, para que se rompan barreras en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros adoramos, le demostramos al Señor que nuestro Dios no son los problemas, ¿ok? No es el problema, tú eres más grande que nuestro problema. De hecho, cuando nos asalta una duda, nos asalta un temor, ¿les ha pasado a ustedes eso, que de repente están en su trajín y de repente les asalta algo en su corazón? ¿Verdad que sí? Como que si fuera una especie de susto o de miedo o algo así. Empiece a adorar para que usted vea que eso se va, porque puede ser un ataque del enemigo, o si empieza a adorar, el Espíritu Santo puede traer revelación de lo que el Señor le quiere comunicar. Amén. En la Biblia nosotros vemos lo que le sucedió a Pablo y a Silas, ¿verdad? Que cuando ellos alabaron a Dios, en Hechos 26, 26, 27 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjense, Pablo y Silas, ellos estaban en una cárcel horrible. Eso no es como las cárceles de aquí. Eso eran subterráneas, donde habían ratas y donde habían cantidad de cosas feas, y ellos empezaron, y metidos en cepo, ¿verdad? Que estaban amarrados a cadena, y empezaron a adorar, y el poder de Dios se manifestó, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Puede ser que no estemos en una cárcel física, pero cuando nosotros adoramos, las puertas se abren, las puertas de los cielos se abren, como se le abrieron a Natanael. Y cuando nosotros adoramos, las cadenas se sueltan. O sea, la adoración es una herramienta deleitosa en la presencia del Señor, que nosotros debemos tener diariamente, ¿ok? Cuando Job entró en toda su tribulación, no se quejó ni se llenó de amargura, sino que adoró. A pesar de todo lo que Job tenía, que Dios iba a tratar con él, pero él adoró. ¿Okay? Nosotros debemos sustituir la queja por la adoración. Porque nosotros muchas veces nos quejamos mucho. El mundo nos envuelve en su queja y debemos sustituirla por la adoración. Una tarea diaria que les voy a mandar es, de las 24 horas que tiene el día, nosotros podemos tomar 15 minutos en la mañana, 15 en la tarde o media hora continua para adorar.
Y como les dije anteriormente, podemos hacer un altar de adoración en la familia. Yo creo que en este tiempo eso es importante, hermano. Yo creo que es importante que a lo mejor Nancy lo hace, ¿verdad? Porque tiene que ensayar las canciones y tiene la oportunidad de utilizar ese tiempo con sus hijas, porque es la que adora en la iglesia. Pero si nosotros nos reunimos con los que tienen familias completas convertidas, vamos a darle un tiempo de adoración al Señor. Esto va a romper muchas barreras y va a revelar pecados ocultos, y el país necesita la adoración de nosotros, ¿okay? El país lo necesita. Fíjense que los profesionales recomiendan a una persona agotada, estresada, cansada, que se vaya de vacaciones. Esto lo he dicho otras veces, ¿verdad? Que se vaya de vacaciones, que cambie de ambiente, que haga ejercicio, que salga de viaje. ¿Por qué? Porque necesita sacar la mente de los problemas para concentrarse en otra cosa. Nosotros tenemos una pastilla excelente que es la adoración. Cuando nosotros adoramos y le decimos a nuestra alma, quieta mis pensamientos porque voy a adorar, entonces adoramos con la mente, con nuestra boca y con el corazón. Lo que estamos expresando con nuestra boca está también en nuestra mente y lo estamos sintiendo en el corazón, cada palabra, cada detalle. Entonces nosotros podemos 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la tarde, 15 minutos en la noche, media hora si puede, haga su tiempo de adoración. Cuando el Señor me mostró eso a mí, hubo muchas cosas que cambiaron en mi vida, porque yo me sentía en un tiempo rara, sé que yo decía, pero Señor, ¿qué está pasando? Te estoy sirviendo, estoy orando, estoy leyendo la palabra. Y el Señor me dijo, necesitas adorar más, necesitas adorar. Y fue cuando yo empecé a adorar diariamente y vi el cambio, Eso cambia la vida, la adoración, ¿ok? Fíjate que él dice en la Biblia, es necesario que le adoren. ¿Necesario para quién? Para nosotros, ok. Entonces vamos a ver. En Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que están cargados, trabajados y cargados, que yo haré descansar. ¿Cómo vamos a venir? Como dice este versículo, venid a mí. ¿Cómo vamos a ir al Señor? En adoración, ¿verdad que sí? Vamos a ir en adoración a su presencia. No adorar, fíjense, no adorar al Señor es vivir en nuestras propias fuerzas. Como dije antes, que la adoración es como que te carga las pilas, te llena del Señor, ¿okay? Entonces, si no adoramos, vivimos en nuestras propias fuerzas, porque no estamos buscando nuestra fuerza en la presencia de Dios a través de la adoración. Cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor, Él no nos va a preguntar cuánto tiempo pasamos limpiando, lavando el carro, buscando el éxito, haciendo comida, sino Él va a compartir con nosotros el tiempo que pasamos junto con Él, el tiempo que nosotros pasamos en adoración, ¿ok? Otro punto importante de la adoración es que nosotros debemos primero, cuando vamos a adorar al Señor, debemos poner nuestras cargas en el Señor primeramente. Porque ¿qué pasa? Que venimos muy cargados, muy cansados, tenemos problemas múltiples en el hogar, la familia, los hijos, el trabajo, etc. Entonces, lo primero que vamos a hacer es depositar en el altar de Dios nuestras cargas. Mira, Señor, tengo este problema, esto, yo lo pongo en tu presencia, porque quiero descargarlo de mi corazón, ponerlo en tus manos para adorarte. Entonces así vamos a adorar, porque si no, si no lo hacemos, ¿verdad, Jorge? Sí. Ajá. Si no lo hacemos, ¿qué pasa? Que vamos a tener interrupciones de nosotros mismos, porque no hemos puesto las cargas en el Señor. Entonces vamos a estar adorando y de repente vamos a estar pidiéndole al Señor, mira, Señor, acuérdate de este problema, y desviamos la adoración hacia la petición de nuestras necesidades. Entonces vamos a poner al Señor nuestras cargas y decirle, Señor, toma esto y yo quiero adorarte, ¿ok? Quiero adorarte en espíritu y en verdad. También es importante que nosotros tengamos como la disciplina de la adoración
es importante para nuestra vida. Nosotros debemos tener una libreta, un cuaderno, donde copiemos, porque la adoración es un deleite, ¿verdad que sí? Entonces, donde nosotros copiemos cantos que nos gusten, de repente buscamos en la computadora una canción que exalte al Señor y nos guste, la copiamos y nos las aprendemos. Nosotros podemos hacer eso una vez a la semana y tener nuestro cuaderno de adoración, para cuando nos dediquemos a adorar, vamos por nuestro cuaderno y podemos adorar tranquilamente, ¿ok? ¿Por qué es necesario que le adoremos? Dios nos creó para adorarle y servirle, ¿ok? Para traer, ya vamos a terminar, para traer la presencia de Dios a nuestras vidas. La adoración es un vehículo en el cual nosotros podemos entrar a su presencia a través del canto y de la adoración. Cuando adoramos, el poder de Dios se desata, como le pasó a Pablo en la cárcel. En 2 de Crónicas 20, 17 al 22, nosotros podemos leer que con la alabanza y la adoración, los pueblos que estaban en contra de Israel se confundieron y se pelearon entre ellos. Entonces quiere decir que la adoración combate toda acechanza que el enemigo tenga para nosotros. La adoración al Señor es un arma de guerra espiritual. ¿Cuántos lo creen? Amén. La adoración quita la idolatría de los problemas, que el problema no sea el Dios, que Dios sea nuestro Dios, el Señor sea nuestro Dios. Quita la confusión, la adoración quita la confusión. Vencemos el poder de las tinieblas y la brujería. Abre los cielos, como pasó en Natanael, 1 de Juan 1, 43 al 51, eso lo podemos leer de tarea. Primera de Juan 1, 43, 51 al 51, ¿no? Te llena de gozo, refrigera el alma y el espíritu. Alumbra los ojos del entendimiento y trae el favor de Dios. Nos quita el temor en los conflictos. Eso es uno de los beneficios de la adoración, de lo primero que nosotros hacemos en la oración. Vamos a dejarlo hasta aquí. Amén. Conectada a tu corazón.